Egunon, queridos patitos, estamos al lado de la estación de Ibarbengoa, en el metro del Gran Bilbao, aquí en Getxo. Ciertamente, estamos aquí para, hablar de Martí Turri, pero no solamente lo que significa Martí Turri en Getxo, sino también lo que puede significar para Vizcaya, pero también recordando que estamos insertos en un proyecto general conocido como Vizcaya. Tengo en redes sociales la situación de que para mí digamos que en Getxo iría, Vizcaya herría y Euskadi aberría. Digamos que sería una concatenación de ciudad, pueblo y patria. Ciertamente es importante tener la idea de que evidentemente no se puede tener todo en un mismo lugar, como si esto fuera una isla en un entorno archipelágico. Por eso tenemos aquí al lado dos ejemplos donde con el paso del tiempo ha habido que unir las diferentes partes, como es Leioa, como es Erandio. Quizá mañana vayamos para la zona de la Rañazubi y hablar un poco de la conexión por el interior de Getxo y de Erandio. Pero Erandio pues tiene Erandio Goikoa, tiene Desierto Erandio, que es la verdad conocida como Erandio, pero debería conocerse como Alchaga. Tiene la zona de Astrabudúa, tiene Asúa, tiene la zona de Luchana Erandio. Tiene otro Luchana enfrente, Luchana Baracaldo, y esto se ve en el cercanías de Renfe, que en algún momento tiene que volver a manos vascas, porque así está contemplado en el estatuto. Pero ciertamente, como digo, la idea de la interconexión que también está pasando en Sopela, con la zona de las playas, la zona más cercana a lo que es el ayuntamiento, la zona de la Rabasterra, una cierta interconexión casi necesaria, que en principio en Getxo está solventada en parte con lo que alguno llamaría como el continuo urbano, pero ciertamente el vertebrar este Getxo viene de la mano de Metro Bilbao, que también deriva de la línea de Plentzia a Bilbao. El asunto está en el que ciertamente estamos en un lugar donde tenemos la forma pionera de los lugares de parque tecnológico, como tenemos Zamudio, tenemos Miñano, tenemos Miramón. Ciertamente ahí está el reparto en 1992, el parque tecnológico de Zamudio. Por lo tanto, ciertamente ahí tenemos polos que, por ejemplo, se ha complementado últimamente con el que está en la zona de Banto Ciervana. Y por tanto, ciertamente, debemos saber en qué lugar estamos cada uno. A fin de cuentas, Getxo es un lugar donde la forma de nivel de vida está elevado, lo mismo que la calidad de la vida, ya sea por el tema pecuniario como el tema del ámbito de vivir bien. Pero ciertamente para vivir bien hay que tener disponibilidad de lo que cierto señor de Vizcaya hablaba de pan para hoy y pan para mañana. Sembrar para recoger, una práctica que ciertamente nos hace sentirnos particularmente orgullosos de esta estación por todo lo que significa el poder haberla inaugurado hace 3 años en esta legislatura. Ojalá hubiera sido antes, pero hay gente que está en otras cosas, está pensando en lo divino y no es capaz de aterrizar en la idea de que es posible tener una estación a pesar de que aquí quizá no haya una fórmula estilo como si esto fuera las torres cercanas a la estación de intermodal, ¿no? Donde se han puesto esas torres tan grandes. Aquí en principio no se tiene la idea de hacer torres así tan grandes para tener la justificación de poder decir, oh, tanta población está asidua a esta estación de metro. No tiene por qué ser, sino también por ser, ¿por qué no?, servir de utilización para el parque industrial que hay aquí. Aquí justo enfrente es donde se conocen como las estaciones gasolineras.
Las gasolineras que están en la confluencia con el corredor de Uribe Costa, que también tuvo sus problemáticas, sus discusiones, sus insultos y cosas tan terribles como por ejemplo lo que pasó cuando se intentó construir aquí el parking disuasorio de Ibarbengoa, del que ya hemos hablado en algún otro vídeo. Porque ciertamente para poder tener recogida de impuestos es importante crear riqueza para que devenga esos impuestos por parte de esa actividad económica y por lo tanto es necesario generarla con empresas. El público puede hacer lo que puede y debe sobre todo encargarse de recaudar impuestos y proveer de servicios públicos, pero quien genera riqueza, quien genera lo que es puestos de trabajo es el sector privado. Y ciertamente hemos hablado del Getxo Itsas Hub, hemos hablado del centro de Urgul, vivero de empresas, como hay otros también, hemos hablado de la zona de Bizkaitik en la finca Bakeeder. Por lo tanto, tenemos ahí una posibilidad de generar conocimiento y a través del conocimiento generar empresas que podrían llamarse como startups, que ciertamente hay un país pequeñito en Oriente Medio que se llama Startup Nation y por lo tanto ciertamente es el segundo en la Bolsa de Nueva York, en el índice Nasdaq de tecnológicos, para poder establecer esa relación con empresas que germinan y las que acaban teniendo importancia en el mundo tecnológico global. Y aquí no hablamos de eso, porque eso, como digo, está centrado sobre todo en Zamudio. Pero no solamente podemos hablar de tecnologías con cuello blanco, sino también industrias. Industrias como Vizcaya lo ha sido siempre. Estamos en el pueblo donde, en la zona de Neguri, hubo grandes empresas, Horacio Etxebarrieta, que en el cambio de siglo pues tuvieron su importancia. De ahí devengan las galerías de Punta Begoña y por lo tanto ciertamente es un elemento importante y por eso hay que seguir manteniendo actividad industrial con el ritmo y la tipología que se pueda, porque ciertamente eso es importante para el pueblo y para mantener no solamente la idiosincrasia sino también el valor añadido. Aquí hay terreno, hay disponibilidad en esta zona que está entre las gasolineras y lo que es esta estación de Ibarbengoa. Hay la disponibilidad de generar empleo, riqueza, suelo industrial, y por lo tanto ciertamente por ejemplo, ese tren que acaba de llegar, esa unidad de metro, puede dar servicio a la gente trabajadora que pueda llegar aquí o venir después de la zona de trabajo para retornar a algún lugar de residencia, ¿por qué no? Incluso del propio Getxo, porque debemos acostumbrarnos en que este elemento de transporte puede y debe ser elemento vertebrador de el ámbito urbano de Getxo, no solamente que nos lleven a otros lugares en el Gran Bilbao, que eso también, sino también como elemento que, por ejemplo, de aquí nos lleve a Algorta, o que nos lleve a Iboa, o que nos lleve a Gobela, Neguri o Las Arenas, sin salir del término municipal de Getxo. Y por tanto, ciertamente, alguien puede vivir en cualquier parte de Getxo, siempre estar relativamente cerca de una parada de metro y utilizar este elemento no solamente para el ocio, sino también para el negocio, para poder transmitir esa cercanía respecto a lo que es el lugar de trabajo. Y como digo, pues ciertamente aquí hay disponibilidad para esta realidad. Pero como digo, hay que sembrar para recoger. ¿Y cómo se siembra? Pues ciertamente para disponer de ese territorio de las gasolineras hubo que actualizar el Plan General de Ordenación Urbana para disponer de ese terreno, porque evidentemente la clasificación de los diversos terrenos en el ámbito urbano entendido como municipio, no en el ámbito de la clasificación de urbanizable, no urbanizable, que eso sería otra disquisición, sino en ese elemento pues debería de incorporarse como se hizo en ese plan que se estableció en el año 95 y pudo culminar su aprobación en el año 2001. Pues ciertamente tenemos actualmente
urbanizable todo el pueblo de Getxo, y por lo tanto ciertamente algunos dicen que hay que hacer algo, porque entonces se podría urbanizar todo hasta prácticamente Linde con Sopela y prácticamente hasta las playas. Por lo tanto, ciertamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana permitirá el no urbanizar el 72% del municipio. Bien para los ecologistas, ¿no? Pero evidentemente no podemos hacer como un Josep Pàmies de la vida que decía: queremos pruebas de que los transgénicos no son dañinos, y luego te venía con una destrucción completa de aquel lugar donde la universidad que tocara estaba haciendo, bien controladito, para hacer las prácticas respecto al elemento transgénico, y destruirlo con un acto completamente terrorista. Sí, ecoterrorista. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos que hacer una distinción de elementos, y ciertamente, digan lo que digan, debemos de ser justos y deber ser como honestos y transparentes con nuestras propuestas. Y como dijimos con el tema de Trinitarios, pues ciertamente el equipo de gobierno actual y anteriores han sido lo más transparentes y honestos posibles, y por lo tanto ciertamente hay que reconocer ese elemento. Y por supuesto, para disponer de una mayor facilidad es bueno el actualizar con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, en donde ciertamente quedará claro cómo se van a hacer las cosas. Aquí sí va a haber tema de expropiación si es necesario, porque lo importante es mantener el motor del pulso económico activo, porque, como dijimos en un vídeo, pues ciertamente los ingresos y los gastos son diferentes a los municipios de régimen común. Aquí pues tenemos unos ingresos devengados de la Diputación Foral y otros devengados de los impuestos y tasas municipales, y por eso evidentemente necesitamos actividad económica. Una actividad que, como por ejemplo aquí se ve, parece que hay una parada de autobús aquí, en esta parte de aquí. Se puede ver una rotonda, y se puede ver un pequeño parking de hasta 15 minutos. Por lo tanto, ciertamente aquí es posible hacer un estacionamiento pequeño. Lo mismo que para estacionamiento más largo se puede llegar de la Estrada, que sube desde la rotonda, que puedes cambiar en dirección a la calle de Chopos o Llareche, subir hacia Bidezábal, o venir en dirección hacia el colegio Nuestra Señora Europa, mi alma mater. Y bueno, pues aquí en la parte de atrás es donde está el parking disuasorio de esta estación de Ibarbengoa. Por tanto, ciertamente es un lugar que, a pesar de que no esté tan conectado como otros, digamos que estoy en disposición de tener una posibilidad, tanto de la estación de Algorta, de Bidezábal, un poquito más, está un poquito más lejos, está de Ibarbengoa, pero la distinción es que para el acceso aquí, para ir en aquella dirección, de allí, por ese pequeño corredor, pues evidentemente no hay nadie habitualmente, y por lo tanto es más tranquilo, y nunca podrás encontrarte en general ni una calejera, ni una cadeneta, ni una fiesta, ni nada de esto, que seguramente tanto en la zona de Bidezábal y sobre todo en la plaza del metro de Algorta en algunas ocasiones te puedes encontrar. Por lo tanto, ciertamente esta zona también es bonita e interesante por ese lado. Y por supuesto, aquellos que dicen, incluso alguna parte de la familia acaban diciendo: uy, igual tenemos que ir a Madrid porque esos antiguos cines, bueno, antiguos conceptualmente para algunos es de su tierna infancia, aquellos de los coches, como en aquella película de George Lucas, que hizo antes de Star Wars, aquella de California, en California, donde apareció primero Harrison Ford y Charles Martin Smith. Pues ciertamente en aquella película había unos autocines de estos, en donde, como si fuera los Picapiedra, viene el ámbito del escucha, de escuchar la pantalla ahí es grande, y puedes ir con el coche y ver la peliculita. Pues aquí al lado hace ya años hay un cine de estos, y se puede encontrar a través de internet cuál es la cartelera que emiten. Creo que es durante la semana emiten una película y luego van cambiando a la semana siguiente. Por lo tanto, ciertamente
si se quiere innovación, y seguramente se pueda entrar por la misma estrada por la que se entra para acceder a este parking de aquí. Pues está por aquí enfrente, cerca de las gasolineras. Por lo tanto, ciertamente, incluso en esta zona de aquí se puede encontrar el ocio del disfrute, y no hace falta sino venir con el coche a este caso, pero digamos que por ser especial, pero si fuera otra circunstancia se podría venir en metro. Por lo tanto, ciertamente, aquí hay recuerdos, como digo, aquella estrada que subía en dirección hacia el colegio y sube más allá en dirección hacia Azcorri, siempre con paciencia y con buen paso. Hace no mucho era un camino de cabras, y ciertamente hubo ya un primer cambio cuando el lugar donde se hacía deporte en el colegio Nuestra Señora Europa, que adquirieron unos terrenos ahí, pusieron la zona deportiva, pues ciertamente la previsión de un ayuntamiento debe establecerse, y por tanto ciertamente hubo revuelo en el colegio respecto a si finalmente era bueno o no bueno, y en una parte nos afectó porque pusieron unas casetas de obra provisionales por si acaso había que evacuarlo en algún momento. Estas cosas que alguna gente pues se pone a hiperventilar, no atiende a razones, a pesar de que se pueda especificar, como pasó recientemente con el caso Trinitarios. Por lo tanto, ciertamente, la historia se repite, no porque la historia rime, sino porque riman las personas, que son, a fin de cuentas, los que le ponen sentimiento, emocionalidad y le ponen la salsilla a la vida. Y evidentemente, al tener los mismos impulsos con el paso del tiempo, a pesar de que haya cambiado, por ejemplo, ahora oímos avión. Decía avión y el avión se fue, pero el transporte, la necesidad de transporte como símbolo recogido de la necesidad precisamente de movilidad y accesibilidad del ser humano, es lo que transmite esta idea permanente de los propios sentimientos que van en la persona, ya sea la época que sea, y por lo tanto ciertamente vuelvo a repetir, en el ámbito en que hay que sembrar para recoger, y por lo tanto ciertamente un sector diversificado de la economía implica la necesidad de un ámbito productivo. Lo que dice el profesor Óscar Vara: generar PIB. Y no puedo dejar de olvidar el ámbito de la Torre Amézaga, que no está muy lejos de aquí, donde ciertamente uno de sus descendientes, que obligó a mis padres a firmar en contra de lo que hoy es Música Ibarri, a pesar de que, bueno, pues evidentemente yo hice campaña completamente a favor, incluso firmando un texto que sembró unas ampollas por haber salido en el primer diario de Vizcaya, ese fundado en 1937, pues ciertamente diversas promesas, muchas promesas hubo respecto a que yo podría establecer una visita a ese terreno, a esa Torre Amézaga, donde el gran Amézaga de la historia, amigo del Lehendakari Aguirre, escribió en soledad y se conectó con los Diamonds para traer historias a nuestro mundo. Sin conocerla, sin haber penetrado en ella, he escrito varias novelas y algunos ensayos, lo cual ciertamente es una muestra de que ciertamente no solamente está en la Torre Amézaga la creatividad en Getxo, está en el espíritu, en la semilla que se lleva por el viento con la alegría y la ilusión que primero anida en los corazones de los seres humanos, y por lo tanto ciertamente nosotros debemos de no esperar a que nos den la autorización para soñar. Y soñar significa ciertamente un municipio donde la conexión con la mar esté presente siempre, donde la
innovación también esté presente, donde el comercio se proteja y se guarde, donde ciertamente también haya economía y haya sostenibilidad. Y por tanto, ciertamente, este municipio también necesita generar riqueza y dar ofrecimiento también a que esas empresas en esos viveros que decíamos de Urgul, de la zona de Bizkaitik, la zona de Getxo Itxasja, pues puedan tener su transmisión. Si han de hacerse a través de una zona comercial más cercana al centro, pues intentarlo. Si debe hacerse en un pabellón industrial, porque las actividades requieren de tal, proveer un suelo industrial y la posibilidad de estos lugares y estos locales. A fin de cuentas, las infraestructuras son lo importante. Por eso, por ejemplo, Araba es una plataforma logística formidable y por eso empresas vienen del ámbito internacional a generar riqueza en Euskadi. Y por eso, en 2022, fue fuente de recepción de inversión extranjera el País Vasco. Pero es eso, la conjunción de todos los elementos es lo que lleva a establecer esta realidad donde todo coayuda, pero evidentemente lo que en un análisis marxista hablábamos de infraestructura y superestructura, para generar la superestructura, que es ese dinero que puede venir del extranjero para generar riqueza aquí, necesita de esa infraestructura que la diferencie de otros territorios. Y por tanto, ciertamente, esa infraestructura es una calidad humana, es un terreno, que es unas infraestructuras, es un transporte. Por eso es importante elementos como este, como Ibarbengoa, con su multivariedad de posibilidades para dejar y traer personas, para el ámbito del parking disuasorio, para la posibilidad de que alguna gente venga desde, por ejemplo, Munguía, deje el coche aquí, coja el tren, el metro aquí y se baje en Algorta para hacer actividades económicas, lúdicas, la que sea, en el centro de Algorta. Por lo tanto, ciertamente hay que tener una mirada amplia y ser sinceros y honestos. Lo que se dice, sembrar para recoger y dar las posibilidades para que la sociedad se apropie de estas herramientas y las haga suyas en proyectos particulares y colectivos. Por eso, Amaia Aguirre Munoa, Eusko Alderdi Jeltzalea, el grupo del Partido Nacionalista Vasco en el Ayuntamiento de Getxo, ha tenido un buen desempeño en esta legislatura y seguro que con proyectos como la zona esta de Martiturri, para la próxima legislatura seguirá la senda del advenimiento de un municipio siempre mejor, siempre actualizándose, siempre en clave foral. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.